Buenos días, soy la maestra Alba Gloria Ramírez Rosas y les doy la bienvenida a esta charla virtual que es organizada por la Universidad Benito Juárez en el marco del 25 aniversario de nuestra querida universidad. Solicito que todos pongan sus micrófonos en silencio durante la charla y si nuestro ponente nos lo indica, podemos participar. Lo que tendríamos que hacer es habilitar la manita para que él pues vea quién es la persona que quiere participar y le ceda la palabra. Es muy grato para mí en este día presentar al licenciado Luis Tamariz, quien actualmente es productor y conductor de televisión, influencer, emprendedor, comunicador y comunicólogo. Tiene una amplia trayectoria en televisión, radio, marketing digital, experiencias de entretenimiento, relaciones públicas y periodismo. Su característica principal es el arte de conectar con todos los demás. Tiene preparado para nosotros el tema Las claves para alcanzar tu propio éxito. Sin más preámbulo, los dejo con Luis Tamariz. Muchas gracias, Alba. Me da mucho gusto volverte a saludar y me da mucho gusto saludarlos a ustedes. Gracias por la presentación tan bonita. Parece que sé mucho, no se dejen engañar, no se hagan con la finta, pero sí, la verdad es que ya llevamos bastante tiempo en este medio y me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Siempre es padrísimo poderse conectar con universitarios porque todos pasamos por ahí y a todos nos sirve mucho esta retroalimentación, ¿no? A ustedes espero que les pueda servir bastante, a mí me sirve también muchísimo el poder platicar con ustedes y por eso sí me gustaría que interactuáramos. Tengo aquí una pequeña presentación que les voy compartiendo, espero que la puedan ver ya todos en su pantalla y sí, pues me gustaría que pudieran ir participando cuando ustedes tengan la necesidad o alguna duda, no esperarnos hasta el final. Si alguno de ustedes quiere participar, quiere preguntarme algo, tiene alguna duda de lo que les estoy explicando, pues valdría mucho la pena que en ese momento, para que no se pase y al final se nos junte todo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos por conectarse, qué bueno que están y vamos a empezar platicando un poquito. Cuando me comentó Alba más o menos de qué se trataba y qué estaban haciendo, me puse a pensar un poco qué les podía compartir y tengo un pequeño diagrama que yo mismo pues, diseñé y que tiene que ver un poco con la forma en que vamos trazando nosotros nuestro camino para tratar de llegar al éxito, ¿no? Y ahorita se los voy a platicar. Algunas partes yo las hice, ¿no? Desde el principio, sin entender muy bien este diagrama. Cuando yo era universitario, pues más o menos fui haciendo unas cosas. Y ahora lo voy viendo como hacia atrás, ¿no? Y voy entendiendo un poquito qué cosas hice bien, qué cosas hice mal. Y sobre todo voy comparando con otras personas un poquito qué hicieron y demás. Y básicamente este cuadro es un pequeño resumen de las cosas que yo siento que hice bien y lo que yo he visto que hacen las personas que tienen éxito, ¿no? Que me ha tocado compartir y conocer a muchas personas en diferentes ámbitos y creo que eso es parte fundamental. Bueno, les platico, yo estudié en la UAP, comunicación, ya hace algunos añitos y bueno, pues prácticamente en el segundo semestre tuve la oportunidad de empezar a hacer prácticas en radio y esa es una de las partes más importantes que creo que me pasaron a mí. No esperé a que terminara la carrera para entonces ver qué podía hacer, ¿no? Al revés, el día que yo me titulo, llevaba yo casi 3 años y medio de experiencia ya en los medios de comunicación el día que me titulo. Entonces eso es padrísimo porque me tocó ver a otros amigos que no tuvieron tanta suerte o tanta dedicación, no sabría cómo llamarlo, y entonces pues estaban en la universidad simplemente aprendiendo y el día que se gradúan entonces es cuando dicen, bueno, pues ahora sí voy a ver qué pasa o dónde puedo trabajar y pues no se daban cuenta que habíamos otros que teníamos 3 años, 4 años ya, no fui el único, fueron muchos, curiosamente mi generación comenzó a pasarles lo mismo, más o menos al segundo, tercer semestre, todos empezaban ya a tener como algo. Entonces, eso es primero la parte fundamental que yo les diría, no se esperen a terminar la universidad para que entonces puedan emprender algo, ¿no? Hoy el camino es mucho más fácil, se puede hacer a través de la tecnología y creo que esa es la parte fundamental, que el día que ustedes se gradúen y tengan un título, además digan, llevo 3 años trabajando, ¿no? A mí me pasó un poco eso, empecé en radio, en el primer semestre, más o menos para el tercer semestre, recibí una invitación para hacer un casting en televisión. Entonces, cuando yo iba en el cuarto semestre, pues que realmente apenas estaba a la mitad de la carrera, ya llevaba casi año y medio trabajando en radio, ya llevaba medio año trabajando en televisión. Bueno, pues ahí vas poco a poco aprendiendo y además conectándote. Y era curioso porque entonces, pues diversas materias que yo tenía, incluso cuando las tomaba, los mismos me decían, oye, tú ya no te preocupes, tú ya estás haciendo esto, ¿no? Y entonces más bien me tocaba participar de otras formas, ¿no? Poder apoyar también,
poder compartirles un poco lo que yo hacía. Me tomaban no como ejemplo de algo bueno, sino más bien como algo práctico, ¿no? El maestro explicaba algo, por ejemplo, y entonces a mí me decía, o a los que ya estábamos trabajando, nos iba como contraponiendo, ¿no? De lo que ella decía o de lo que él decía, qué realidad hacíamos nosotros, qué vivíamos nosotros en el trabajo. Y eso era padrísimo porque además de la clase que te están dando, los mismos compañeros ya íbamos retroalimentando. Entonces eso es fundamental y eso es lo que yo les recomendaría muchísimo. Bueno, pues estuve en radio, en tele, pues llevo casi ya 20 años en los medios de comunicación. En esos 20 años me ha tocado trabajar en televisión, siempre en Televisa. Me ha tocado estar en 3 radiodifusoras diferentes. Empecé en Ultra, pero de ahí luego tuve la oportunidad de Corporación Puebla. Actualmente estoy en Imagen Radio, en 105.1, y son los que tengo en este momento. Pero en diferentes periodos me tocó trabajar también para gobierno en 2 ocasiones ya, en el Instituto Poblano del Deporte, y con diferentes productoras que se van acercando y te dicen, oye, tengo un proyecto, y empiezas a trabajar con ellos. Entonces, eso también se va dando padrísimo. Bueno, miren, este es el pequeño diagrama que yo construí y que se los comparto con mucho gusto. Ojalá les pueda servir de algo. Básicamente, miren, ¿lo pueden ver todos? Sí, ¿verdad? ¿Lo ven todos, Salva? Sí, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, escuchamos. Ah, perfecto. Es que los veo medio congelados, creí que ya no. Va. Bueno, miren, este pequeño diagrama lo construí yo, y es un poquito, ya les decía, de las cosas que yo siento que hice bien a retrospectiva, y sobre todo viendo diferentes casos de compañeros, de amigos, de colegas, de medios de comunicación y de otras profesiones diferentes, ¿no? Amigos que tengo también, un poquito de lo que van haciendo. Entonces, empezamos aquí, el punto 1, que es cómo son los tipos exitosos, ¿no? Lo primero que yo he visto en general, en todos los casos, no importa a qué se dedique, no importa la edad que tenga, no importa sus estudios, básicamente tienen 2 cosas. Uno, sabían perfectamente lo que quieren hacer o lo que querían hacer. O 2, saben perfectamente para qué son buenos en algo. Estas 2 cosas para mí son claves. A mí me toca contar historias de deportes, entrevistar atletas y demás, y la gran mayoría de los atletas que me ha tocado entrevistar, que son realmente exitosos, atletas muy grandes, tuve la suerte, por ejemplo, de entrevistar en España a Andrés Iniesta, jugador del Barcelona, que era mi gran ídolo y demás. Este tipo de personajes, básicamente, por ejemplo, un Michael Schumacher, ¿no? De Fórmula 1, un Michael Jordan, ¿no? Todos estos, desde muy chiquitos, sabían perfectamente lo que querían, y entonces es una cuestión de tiempo. Simplemente saben muy bien lo que quieren desde pequeños, y toda su vida le dedican tiempo y esfuerzo a eso. Están perfectamente enfocados. La mayoría de las personas nos pasa lo contrario. No sabemos perfectamente qué, o no nos preocupamos de qué queremos hasta que terminamos la carrera o hasta que empezamos una carrera. Y entonces ya no nos da tiempo a lo mejor de volvernos expertos en algo, ¿no? Cuando hay personas que lo hacen a los 12, a los 13, a los 6 años. Por ejemplo, las atletas de gimnasia es un caso muy claro. Ellas empiezan más o menos a los 7 años. Entonces, cuando un universitario cumple 22 años y dice, pues vamos a ver a qué me voy a dedicar, hay chavos que a lo mejor corrían kart, si son hijos de artistas, ¿no? O de algún tipo que trabaja en cine, por ejemplo, desde muy chiquitos estaban enfocados en eso. Y entonces cuando tú cumples 22 años y dices, ya terminé la carrera, voy a ver a qué me dedico, te das cuenta que hay chavos que a sus 22 años llevan 15 años de experiencia en algo, ¿no? Es el caso de los atletas. Tú los ves y llegan a Juegos Olímpicos y ves a una chavita de 17 años en Juegos Olímpicos consiguiendo medalla de oro. ¿Por qué? Porque empezó a los 7. Entonces, a esos 17 años, ella lleva 10 años ya trabajando, y por supuesto que le lleva una ventaja brutal a muchos. Hoy en el tema de comunicación nos está pasando exactamente lo mismo, porque todas estas plataformas le permiten a muchos ser influencers, ¿no? El caso de Luisito Comunica, por ejemplo, es muy claro. Y entonces hoy hay chavos de 11 años, 12 años, que utilizan TikTok, y que desde esa edad, 11, 12 años, empiezan a utilizar programas de video, empiezan a entender un poco el lenguaje de la comunicación, empiezan a hacer muchas cosas. A lo mejor un poco tonto, ¿no? Si quieres esto jugando, si quieres viendo videos de YouTube, si quieres haciendo TikTok, pero empiezas a entender el lenguaje de qué se trata esto. Y entonces esos chavitos a los 11 años, que empiezan como un juego, cuando tengan 22 años y hayan terminado una carrera, llevarán 10 años de experiencia en todo esto. Y entonces, por supuesto que le van a llevar mucha ventaja a aquellos que no usaron nunca un TikTok, que no utilizaron nunca YouTube, que no abrieron un canal, etcétera, etcétera. Entonces, esto es para mí fundamental, entender qué queremos nosotros y para qué somos buenos. Y viene una clave que es hacer que suceda, ¿no? Generalmente la mayoría estamos esperando
pues que nos llegue una oportunidad, ¿no? Que nos hablen de alguna empresa o que algún amigo nos recomiende. Pero si tú no haces que suceda, es muy difícil que ocurra. Sí puede pasar, ¿no? Porque al final son muchas cosas que se van moviendo, alguien te recomienda, etcétera. Pero lo más importante es que tú hagas que suceda, es decir, que tú realmente te muevas. Tengo el ejemplo de un compañero que se llama Bruno Valencia, a lo mejor algunos lo habrán visto. Es un chavo que pues prácticamente a los 8 años, 9 años entendió que quería hacer esto, ¿no? Y él siempre dijo que quería ser un comentarista de deporte. Ahí me toca conocerlo en la televisora cuando llega con nosotros y nos pide una oportunidad. Y estábamos nosotros en el programa de Contacto Deportivo y estábamos tratando de hacer algunas renovaciones y ajustes y demás, y qué funcionaba y qué no funcionaba en el programa. Cuando llega este chavo, estaba en la universidad todavía, estaba justo por hacer su tesis, y entonces su tesis la estaba haciendo de este programa. Y evidentemente, ¿cómo le dices que no a alguien que su tesis la enfocó a esto, ¿no? Y entonces, pues ya era información, él nos había estudiado desde hace varios meses y traía muchas cosas que nosotros incluso no nos habíamos dado cuenta. Y después nos muestra un programa y nos muestra toda una carpeta de archivos que él tenía desde que era niño, cómo se acercaba a programas deportivos, cómo veía los programas, él participaba también, si había un concurso se inscribía, entonces de pronto lo invitaban a los programas. Y nos va enseñando la carpeta de cómo desde niño él se fue acercando a todo este mundo. Entonces, claro, cuando él hace contacto con nosotros, su experiencia profesional era cero, pero su experiencia cercana a todo el círculo era brutal, ¿no? Y decías, no puede ser que este chavito a los 8 años ya sabía perfectamente qué quería. Y entonces él desde los 8 años enfocó sus fuerzas a esto. Tenía una colección, por ejemplo, de revistas deportivas y la fue metiendo y la fue construyendo poco a poco desde que era un chavito. Y entonces cuando llega a los 22 años, te das cuenta que tiene un archivo que fue haciendo desde hace 10 años en periódicos deportivos que ya ni existen y dices, este chavo está enfermo, está loco. Y de verdad que sí, es una pasión que él tiene y entonces, claro, hoy cuando yo lo volteo y digo, le está yendo bien, consiguió el éxito que él quería, o sea, ni siquiera me pregunto cómo, es al revés, cómo no lo iba a conseguir si lleva toda su vida trabajando y esforzándose en eso. A mí me pasa un punto medio, digamos, yo no tenía muy claro qué quería hacer, ¿no? En cuanto a un comentarista deportivo, por ejemplo, ¿no? A mí no me pasó lo de él. Yo a los 15 años no dije, ay, sí, quiero ser comentarista deportivo y quiero salir en televisión y demás. No es cierto, es más, de mi círculo de amigos cercanos, quizá yo era el que menos deportes veía. Ellos eran súper apasionados, la NBA y demás. Yo mucho con el fútbol, desde chavito siempre lo veía, pero no era tan apasionado como ellos. En algún momento me gustó más la música, intenté tener un grupo de rock, o lo tuve ahí medio a lo güey, ¿no? Como chavitos ahí jugando y demás, pero sí tenía muy claro algo, que quería dedicarme a medios de comunicación, que quería que mi trabajo lo vieran mucho, que quería ser pues una figura pública, si quieren llamarlo de alguna forma. Eso siempre lo tuve muy claro. Tengo programas de radio que grabé con mis primos jugando a los 11, 12 años. Entonces, de esas cosas no te vas dando cuenta hasta que eres un poquito más grande. Y es cuando volteas y dices, qué chistoso, ¿no? Yo ya traía eso desde hace mucho. Me gustaba, por ejemplo, hacer figuras de plastilina. Entonces me acuerdo que cuando era muy niño hacía las figuras y cuando alguien llegaba a la casa, yo lo primero que hacía era correr a mi recámara y sacar las figuritas y presumir, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que traes algo, ¿no? A mí me gustaba siempre inclinar un poco con el arte, siempre me gustó mucho el cine también, pero me gustaba además pues, presumir un poco mi trabajo, ¿no? Entonces siempre tuve muy claro que decía, yo no voy a por ser un contador para que solamente reconozcan mi trabajo, pues mi jefe y el otro, ¿no? Porque no lo traigo yo, ¿no? Ya es algo que tú tienes. A mí me gustaba mucho acercarme a los medios y que lo que yo hiciera pudiera ser exponencial y llegar a muchos. Entonces, eso lo tuve muy claro. Y me acuerdo que cuando estaba en la música, llegó un momento en que dije, ¿saben qué? Quiero dedicarme a esto, ¿no? Yo quiero ser un rockstar. Y curiosamente a mi entorno no hubo tantas personas que me apoyaran, digamos, en el sentido de decir si lo vas a lograr, ¿no? Mis papás me compraban guitarra y me apoyaban, pero no me decían, sí, vas a ser un gran rockstar, me decían, ¿y de qué vas a vivir? Y ten cuidado, y quién sabe si te vaya bien y demás. Entonces, este tema va haciendo que tú dudes, ¿no? Y yo dudé y dije, ¿sabes qué? No le voy a entrar a la música porque sí veo que no está tan fácil, pero dije, quiero entrar a los medios de comunicación porque ahí está todo lo que me gusta, ¿no? No tenía tan claro qué, pero sí entré, digamos, a la alberca a la que yo quería, ¿no? Y entonces, hoy al final no soy un rockstar, no tengo un grupo de rock, pero sí me dedico a lo que yo quería, ¿no? Y eso es fundamental. Entonces, el punto de partida es, primero esto, entender, que ustedes entiendan qué es realmente lo que quieren. Y ahí solamente ustedes lo saben, ¿eh? No es de sus papás, no es de sus amigos, no es de sus profesores. Ellos te pueden orientar,
muchas cosas, pero tú eres el que sabe perfectamente lo que quiere y para qué son buenos. Ahorita hay un ejemplo padrísimo de un chavo que se llama Isaac Alarcón. Es jugador de fútbol americano de los Borregos de Monterrey, jugaba en el TEC de Monterrey, le tocó ganar un título contra los Aztecas de aquí de Puebla, de Cholula, y ahorita lo acaban de firmar los Vaqueros de Dallas. Está impresionante, es un chavo de 145 kilos, de 1,97 de altura, tiene 21 años en este momento y va a jugar con los Vaqueros de Dallas. Imagínense ustedes, tú quieres ser futbolista profesional americano y terminas jugando en la NFL, es el top, ya no hay más, ¿no? Y viendo la entrevista que le hacían, está muy curioso, el chavo decía que era un auténtico fracasado él, ¿no? Y dice, yo siempre quise deportes, pero era malísimo. Entonces dice que probó fútbol y era malísimo como futbolista y era un tronco y él mismo lo dice. Probé el lanzamiento de bala, probé en diferentes deportes, en básquetbol y dice, y la verdad yo era malísimo para todo. Probé en fútbol americano, lo pusieron de quarterback y dice que era un desastre. De ahí lo pusieron de ala cerrada, que es otra posición, y él mismo te cuenta que era un desastre. Es decir, es un chavo que no estaba, parecía, no estaba hecho para triunfar en el deporte, ¿no? Y de pronto llega a lo máximo. O sea, hay miles de jugadores de fútbol americano con mucho talento en nuestro país que no llegaron nunca a la NFL y la mayoría no van a llegar. ¿Por qué un auténtico perdedor, como él dice, sí llegó a la NFL? Muy fácil, porque él primero hizo que sucediera. Es decir, a pesar de que no era el más habilidoso, nunca dejó de intentarlo, ¿no? Entonces siempre estuvo, insiste, entró a una universidad que tenía un programa de fútbol americano, es decir, él buscó una universidad enfocada a lo que a él le gustaba, lo fueron ayudando entrenadores, lo fueron ayudando coaches, y finalmente dice algo. De pronto uno de esos coaches me vio a mí y me dijo, oye, tus condiciones físicas, tu fortaleza, tu actitud mental, yo creo que sirven para esta posición, vamos a probarte. Lo probaron y resultó que era un crack en esa posición. No era la posición que él quería ser un quarterback, que es la superestrella. No pudo, ¿no? Pero lejos de decir, ok, no puedo ser un quarterback, entonces me voy a dedicar a otra cosa, voy a abrir una papelería y ya no voy a jugar fútbol americano, le insistió hasta que alguien le encontró el lugarcito exacto, ¿no? Y entonces hoy su posición, pues no es a lo mejor la de un quarterback, no va a ser la superestrella, va a ayudar más bien a que otros brillen, sí, pero va a jugar en la NFL, va a jugar en los Vaqueros de Dallas, ¿no? Logró lo que la mayoría de los jugadores no pueden. Entonces, esa es la clave, ¿no? O entiendes lo que quieres para que te enfoques a eso, o busca realmente para qué eres bueno. A veces nosotros somos muy buenos para algo y queremos más bien ser, no, yo quiero ir por el lado derecho, pero tú sabes que por el izquierdo eres sumamente exitoso. Entonces, ahí tú tienes que decidirlo. De ahí nos vamos a una segunda parte que es, creo que también fundamental, qué es éxito y que creo que esto es clave. Siempre nos hablan, y yo veo montonales de ponencias y demás que te dicen las claves del éxito, pero nunca veo que digan las claves de tu éxito, ¿no? Que para mí eso es lo más importante, porque el éxito no es un lugar, eh, al éxito no vas a llegar nunca, ¿no? No es un departamento, no es un trabajo, no es una oficina. El éxito es un estado de ánimo que hace que tú te sientas realizado y satisfecho, ¿no? Más allá de lo que otros puedan opinar. Entonces es fundamental que tú entiendas qué es el éxito para ti, no para otros, porque el éxito es muy diferente de unos a otros. El éxito de tu mejor amigo o como él entiende el éxito es muy diferente a como tú lo puedes entender. Creo que eso es clave. Una vez que tú entiendes qué quieres, primero, y para qué eres bueno, entonces hay que hacer que suceda, pero entonces hay que irnos a cuál es la definición de éxito para ti, ¿no? Porque, insisto, no es un lugar, es un estado de ánimo. Es algo que tú dices, yo me siento así pleno, satisfecho, hago lo que quiero, me levanto de buenas, estoy feliz, ¿no? Cuando voy al trabajo digo, qué padre, cuando me invitan a una conferencia digo, pero encantado de la vida, feliz, o sea, porque tú lo tienes, ¿no? Al final, y es algo que tú tienes que encontrar, nadie te lo va a poner. Eso te va a permitir llegar a este punto 3 que para mí es fundamental, que es encontrar tu propio camino a ese éxito, ¿no? Es decir, tu camino a tu éxito. Y pongo el ejemplo aquí de Waze o de Uber, eh, porque cuando tú abres esta plataforma, si tú abres Uber, vas a tomar Uber, eh, porque alguien te va a llevar o vas a manejar y prendes el Waze, tú no le pones llévame a un lugar, ¿no? Porque pues Waze te diría, estás bien Waze, o sea, ¿cómo que se lleve a un lugar, no? Hay dos preguntas claves que te hace Uber y Waze. ¿Dónde estás y a dónde quieres ir? Eso es fundamental, ¿no? Entonces yo le pongo, estoy en mi casa, que es esta dirección, y quiero ir a, no sé, a tal bar, ¿no?
quiero que me lleves ahí que está en esta dirección. Y entonces Waze lo que hace es buscar un montón de algoritmos para crearte la ruta y llevarte del punto A al punto B. Pero tú tienes que indicarle cuál es el A y cuál es el B. Aquí es exactamente lo mismo. Ustedes ahorita, ¿no? la vida que van empezando como universitarios o ya van a la mitad y lo que viene, que es la etapa profesional, es exactamente lo mismo. Imagínense que se van subiendo a Uber. Si tú no le pones dónde estás y a dónde vas, no vas a llegar a ningún lado. O sea, eso es básico, ¿no? Tienes que ponerle a dónde vas y vuelvo a la parte de atrás. Tú tienes que definir qué es para ti el éxito y entonces pones esa meta. Ese es el lugar a donde tú quieres llegar. Yo quiero llegar al bar, quiero llegar al centro comercial, quiero llegar a la iglesia, quiero llegar al parque, que es exactamente lo mismo. ¿A dónde vas a llegar tú en 5 años, en 10 años? Si tú no sabes a dónde vas a llegar, entonces no puedes tomar Waze y no puedes tomar Uber, porque, pues, ¿a dónde vas, no? O sea, solo estarás dando vueltas o no vas a arrancar nunca. Entonces, el tema, el uno del haz que suceda, los exitosos hacen que suceda, es eso justamente. Es, yo le pongo cuál es el punto al que quiero llegar, enciendo el coche y empiezo a avanzar, si no, no hay manera de llegar, ¿no? O le digo al de Uber, oye, compadre, ya arráncale y avanza, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, ahorita ustedes están subiendo al Waze y a Uber. Tienen que ponerle dónde están, a dónde quieren llegar y hacer que el coche se mueva. El coche no se va a mover solito, nadie lo va a agarrar y lo va a poner aquí. Ustedes tienen que empezar a moverlo. Entonces, creo que por ahí va el tema. Y eso nos va a llevar a esto que finalmente es pues lo que yo inventé o lo que a mí me gustó o lo que yo aterricé. Le llamo el mapa futuro retrospectivo. Suena bien bonito, ¿no? Está muy fácil, la verdad. Y simplemente es crear tu propio mapa personal, que es este mapa que te ofrece Waze, que es este mapa que te ofrece Uber, que tú mismo hagas el ejercicio y se los voy a dejar de tarea para que lo hagan y lo revisen ustedes mismos, porque no se los va a revisar nadie, ustedes tienen que entender que está bien hecho, para que puedas llegar entonces al punto número uno. Por eso es una especie de círculo, ¿no? Cuando tú haces tu mapa, eso te va a permitir meterte en este papel de los exitosos. Ahora, aquí hay algo que puse que se llama precio. El precio es fundamental, porque cuando tú haces todo este círculo, te vas a dar cuenta que para llegar al lugar que tú querías, hay un precio. Es exactamente igual que Uber y Waze. Tú dices, yo quiero ir a tal lugar. Sí, pero hay un precio. Te va a decir, te cuesta 80 pesos. ¿Lo vas a pagar? Ah, no, está muy caro. ¿Sabes qué? No voy a tal lugar porque no voy a pagar los 80 pesos. O vale 200. Tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio. Cuando tú haces tu mapa y pones a dónde vas a llegar, es exactamente lo mismo. Hay un precio. Y tú tienes que decir si estás dispuesto a pagar ese precio porque vale la pena la meta a donde vas a llegar. A veces no, ¿eh? Un ejemplo muy fácil. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero vivir en otro país. Ok, está padrísimo. Eso tiene un precio. Vas a dejar de ver a tu familia. ¿Estás dispuesto a? Ah, no, es que ni modo que ya no voy a ver a mi mamá. Entonces, ese éxito que tú buscas no es para ti porque no estás dispuesto a pagar el precio. Y al final, en el día a día, la talacha, el precio nos cobra todos los días, o en salud, o en tiempo, o en dinero, o en muchas cosas, ¿no? Entonces es importantísimo que entiendan para qué son buenos, lo que quieren ustedes hacer de su vida, cuál es el éxito que ustedes quieren encontrar, para que entonces tomen ese camino, armen su mapa y pregúntense si están dispuestos a pagar ese precio. Miren, les voy a poner este ejemplo. Aquí puse algo que se llama juego de laberinto. Esto. ¿Lo han visto todos? Seguro sí, ¿no? Todos lo han jugado en alguna mesa de restaurante o en alguna cafetería. Te ponen este jueguito. Arriba está el personajito que quiere llegar a la meta, ¿no? Normalmente así es como funciona. Cuando tú empiezas a jugar aquí, si se dan cuenta, hay muchas opciones de salida. En este concretamente te ponen dos, pero normalmente mientras más complicado es, más salidas hay. Y ese es el reto, que tú dices, salgo por acá y entonces ya me topé. No, salgo por acá y entonces ya me encerré también. O mejor le intento por acá y entonces voy viendo hasta dónde llego y de pronto me encierro. De eso se tratan estos juegos. Tú arrancas y lo que pasa es que tú tienes un camino y de pronto se abren un chorro de caminos. Y entonces el juego consiste en probar por un camino, por otro, a ver cuál es el que te lleva, ¿no? La vida profesional es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Aquí les va el truco. Y ese es mi mapa retrospectivo. ¿Alguna vez han intentado jugar esto al revés? De la meta para acá. Es como hacer trampa. Si yo salgo de la Sí, meta, si yo salgo de la meta, se van a dar cuenta que es muy fácil. ¿Por qué? Pues porque hay un solo camino. O sea, ya sé que este es el camino que llegó aquí. Entonces ahí no hay pierde. Si yo empiezo a guiarlo, vean, aquí me doy cuenta luego que está cerrado. Es muy fácil. Entonces empiezas a tomar el caminito. Y te das cuenta que este juego termina siendo muy fácil. ¿Por qué? Porque si yo lo hago al revés,
en lugar de toparme como en las 10 opciones que tengo de salida, pues solamente tengo una, ¿no? Que es la de llegada. Entonces, esto hace que el juego sea muy fácil. Y cuando hacen esto, no lo hagan porque es un poco trampa, ¿no? Pero en la vida, sí se los recomiendo mucho y ahí les va esto que se llama, para mí, el mapa retrospectivo. Les voy a poner un ejemplo. Este está muy fácil. El mapa retrospectivo es exactamente hacer lo mismo. En lugar de que tú arranques en la salida y entonces veas opción A, opción B, opción C, opción D, y te hagas bolas y digas es que no voy por acá, a nosotros no nos, en el jueguito lo puedes hacer. Lo puedes hacer simplemente pruebas y a lo mejor te tardas 10 minutos y acabaste. En la vida no puedes estudiar 15 carreras a ver cuál es la que funciona, no puedes probar 200 trabajos a ver cuál es el que te convence. Es imposible, ¿no? No tenemos tanto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este es el mapa que yo le llamo y este es el que yo les recomiendo que hagan. Empezamos aquí, al revés. En lugar de empezar en dónde están, vamos a empezar en la meta, en la salida, tu éxito. Entonces, el primero es que tú definas cuál es tu éxito. Imagínense cuál sería el éxito más grande para ustedes, ¿no? ¿Qué los haría muy felices? ¿Qué los emocionaría mucho? Entonces, en este caso hipotético, vamos a poner un personaje que está ahorita estudiando igual que ustedes. Su éxito es vivir en Alemania. Él ya lo tiene muy claro. Quiere vivir en Alemania. ¿Por qué? Porque le encanta la ciudad, porque desde que era chiquito le regalaron una playa de Alemania, porque veía la selección de Alemania, porque su tío vivió en Alemania, no sé, cada quien tiene su propia historia de vida. El caso es que él tiene muy claro que quiere vivir en Alemania, es su sueño, ¿no? Lo tiene muy claro. Entonces, ahí tenemos ya el inicio importante. Entonces, vamos hacia abajo, del 5 al 1. Vamos a la meta. Yo ya me vi en Alemania, ok, entonces de Alemania vamos a regresar a donde yo estoy para ver cómo podemos trazar ese caminito. Ya estoy en Alemania, imagínenselo, ¿no? Viene la parte 4, vamos un paso hacia atrás. ¿Cómo llego a Alemania si quiero trabajar allá? Bueno, pues lo más importante es, evidentemente, buscar qué empresas hay en Alemania y qué empresas tienen una sede allá y en donde yo vivo, ¿no? Si yo vivo en Puebla y quiero llegar a Alemania, ¿cómo demonios le voy a hacer? ¿No? Entonces, lo más fácil es, ok, si quiero llegar a Alemania, lo primero es, voy a buscar en Puebla qué empresas tienen una conexión con Alemania, ¿no? Por ejemplo, muy rápido, Volkswagen. Entonces yo diría, mira, entonces automáticamente ya Volkswagen tendría que ser una de mis opciones. Ya vi que Volkswagen tiene una sede, hay una que se llama ThyssenKrupp, por ejemplo, que es la que hace las escaleras eléctricas, que está por Schottland, donde ahora está Valquirico. Ellos también tienen una sede en Alemania. Entonces, tú empiezas a buscar qué empresas aquí en Puebla tienen sede en Alemania. Y entonces ahí te va a dar ya una conexión. Ok, ya tengo mi primer puente. Para yo vivir en Alemania, en Puebla sí hay empresas que tienen sede en Alemania. Entonces, ahí ya tengo una gran ventaja. Nos vamos un punto antes. ¿Qué carreras entonces están conectadas a esas empresas que sé que tienen sede en Alemania? ¿No? Porque a lo mejor esas empresas no tienen todo, pero a lo mejor sí. Entonces digo, mira, ingeniero en diseño automotriz. Entonces, eso me va a llevar a una empresa como Volkswagen. O a lo mejor dices, yo quiero estudiar marketing. Ok, pero entonces voy a estudiar un marketing enfocado a empresas automotrices porque quiero llegar a Volkswagen. O enfocado a empresas como ThyssenKrupp. O dependiendo, puede haber no sé cuántas empresas haya con sede en Alemania. A lo mejor hay muchísimas en Puebla, no tengo idea. Pero es un tema de investigación simplemente. Y entonces eso hace que tú vayas conectando. De vivir en Alemania bajé a empresas que tienen Puebla, sede en Puebla y sede en Alemania. Y de ahí entonces yo busco una carrera afín a estas empresas. Y un poquito antes que es, pues me voy a meter a todas las clases que yo encuentre. Evidentemente, primero tienes que meterte en una clase de alemán. Entonces, desde que tú estás en la universidad, todavía no sabes a qué vas a trabajar, pero tú ya tienes que tener muy claro que vas a estudiar alemán. Eso es básico porque quieres vivir en Alemania. Si no estudias alemán y terminando la carrera dices, es que quiero irme a Alemania y no hablas alemán, estás perdido, ¿no? Porque entonces en ese momento tendrás que aprender a hablar alemán. Y así vamos bajando con universidades que tengan convenios, ¿no? Oye, voy a buscar una universidad que tiene convenios con. Ustedes, por ejemplo, ya están en una universidad, no sé si tiene convenios en este caso con Alemania, ¿no? Pero si yo soy este chavo que quiere llegar a Alemania y mi universidad lo tiene, no importa, de todos modos voy a buscar conexiones en diferentes lugares. Si mi universidad no tiene ese convenio con Alemania, entonces lo que yo voy a buscar es que sí pueda tener yo prácticas profesionales, por ejemplo, o hacer un servicio en estas empresas que a mí me interesan. Y entonces tú lo que haces es, en lugar de decir, pues voy a trabajar en la empresa que a mí me contrate y donde me paguen bien, no, mejor acércate a una de las empresas que sabes que van a tener esa conexión a Alemania. Y de ahí nos vamos al punto 1, que son busca desde Puebla, desde México, todos los vínculos que hay entre México y Alemania. Uno, hay una embajada, por ejemplo, muy fácil, ¿no? Entonces tú sabes que hay una embajada de México en Alemania. Entonces desde hoy
tú puedes contactar a esa embajada y empezar a ver qué hay. Oye, ¿qué programas de embajada, qué programas tiene la embajada ya? Ah, pues fíjate que tenemos intercambios de estudiantes, tenemos unas prácticas de 3 meses, ofrecemos un trabajo. Las embajadas generalmente reúnen a todo el entorno mexicano, por ejemplo, en este caso de esta ciudad de Alemania, ¿no? Entonces, ahí te vas a encontrar que hay mucha gente que ya vive en Alemania, mexicanos, y que están vinculados a esa embajada de una u otra forma. Entonces, cuando tú haces esto, te das cuenta que ya es muy diferente. Ya no es, pues, ¿en qué universidad estudio? Pues, la que tenga un color bonito, ¿no? ¿Qué carrera agarro? Pues, la que medio me suene, ¿no? ¿Y dónde voy a trabajar? ¿En qué empresa? Pues la que me ofrezca, la verdad, la que me pague bien, yo ahí me voy. Cuando tú haces esto, te das cuenta que entonces empiezas a segmentar. Dices, ok, entonces mejor busco esta universidad, busco esta carrera, porque esto me va a llevar a esta empresa tiene una sede acá, y entonces vas construyendo todo. Imagínate que un día tú llegas y entonces empiezas a hacer prácticas profesionales en Volkswagen, ¿no? Y el de Volkswagen te dice, ¿habla alemán? Sí. ¿Conoces la cultura alemana? Sí. Llevo 5 años metido ahí. Ok, ¿y qué conoces de Alemania? Todo, y además sé esto, y además sé que hay una empresa así, y además sé que hay tantos mexicanos en Alemania, y entonces tú te empiezas a meter en un ecosistema completito que solo a ti te interesa. Eso para mí es la gran puerta que te va a llevar a. Y luego está el tema del precio, ¿no? Evidentemente hay un precio que tú tienes que saber si quieres pagar o no. Que vuelva a lo mismo, cuando empiezas a acercarte a todo lo fin a Alemania, en este caso de este chavo, se va a ir topando con diferentes precios. Oye, vas a tener que trabajar por Sostla. ¿Estás dispuesto a irte todos los días hasta Sostla? Ah, no, qué flojera. Ah, entonces ya estás en el hoyo, ¿no? Tienes muy claro tu futuro, pero no estás dispuesto a pagar el precio. No, la verdad es que sí, no tengo coche, tengo poca lana, pero estoy dispuesto a irme de aventón, de camión, de lo que sea, y yo me voy a Sostla a trabajar. Ok, entonces ya estás dispuesto a pagar ese precio. Luego ahí va a llegar otro precio. Oye, ¿sabes qué? La mente laboral es terrible ahí. ¿Estás dispuesto a vivirlo? Sí, la verdad es que estoy dispuesto a aguantarme 1 o 2 años con tal de que me puedan promover en algún momento a otra sede que me acerque más a Alemania. Ah, perfecto. Vuelvo a lo mismo. ¿Estás dispuesto a vivir en otro país? Ay, pero es que ya no voy a ver a mi familia. Te lo tienes que preguntar, ¿no? Si para ti es fundamental ver a tu familia, entonces a lo mejor no estás dispuesto a pagar ese precio. Y vuelvo a lo mismo. Por eso tú tienes que definir cuál es tu éxito. Porque si tú dices, el éxito es llegar a Alemania, pues sí, pero tú no estás dispuesto a dejar a tu familia. Entonces, cuando estés en Alemania y tengas el trabajo, no vas a estar satisfecho y no vas a estar feliz porque te vas a sentir pues que traicionaste a lo mejor a tu familia, o que los dejaste, o te vas a deprimir porque no los ves, o te vas a sentir triste porque no sabes cómo están ellos. Entonces, es muy importante que tú entiendas a dónde quieres llegar y qué quieres llegar y qué es lo que realmente te hace feliz para que de verdad estés dispuesto a pagar este precio, porque si no, no lo vas a hacer. Ahora, el precio es el día a día. Es muy común cuando tú vas a estudiar una carrera, dices, quiero estudiar, no sé, comunicación. ¿Por qué? Porque me gusta el periodismo. Sí, pero en la carrera, entonces enfócate a periodismo, ¿no? Métete una carrera de periodismo, si lo que te gusta realmente es periodismo, porque cuando tú te acercas a comunicación, te vas a dar cuenta que a lo mejor llevas 3 materias de periodismo. Sí, pero de esas 3 materias de periodismo llevas 3 de estadística, llevas 3 de historia, llevas 2 de comunicación organizacional, llevas una de epidemiología, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces te das cuenta que de tu programa universitario, de 30 materias que vas a tomar en 5 años, a lo mejor solo te gustan 3, periodismo, y después te vas a tener que chutar 27 que no te gustan nada. Entonces eso es importantísimo también entender. Ese es parte del precio. ¿Estoy dispuesto a pagarlo? No, mejor no. Mejor me voy a buscar una universidad que me dé solamente periodismo y me quito todas esas broncas, ¿no? Por ahí va un poco el tema. Ojalá les ayude. Es muy fácil realmente, es algo muy fácil y es un tema muy personal y tienen que lograrlo. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, ahorita, ¿no? Que estamos aquí confinados y demás guardados. Hago conexiones con amigos también, ¿no? Tengo mis mejores amigos con los que yo crecí. Uno vive en Indianápolis, el otro vive en Canadá, el otro sí se quedó aquí en Puebla igual que yo, otro vive en Monterrey y otro vive en Celaya, ¿no? Ese es mi grupo de mis mejores amigos desde la secundaria. Y cada uno se fue moviendo en cosas diferentes, ¿no? Y cada uno supo entender primero qué quería, encontró la fórmula de su éxito y estaba dispuesto a pagar el tema, ¿no? Hay 2 amigos, por ejemplo, que ellos desde que estábamos en la prepa, yo me acuerdo, ellos soñaban con ser grandes ejecutivos, es decir, trabajar en una empresa totota gigantesca, ser un ejecutivo, ir escalando poco a poco hasta llegar a tener su gran oficina y el traje y ser respetados en su empresa, ¿no? Y que les digan, ¿cómo está Don? Y evidentemente tener un buen sueldo, ¿no? Y que la empresa les dé un coche del año, ¿no? Como prestación. Y los 2 lo lograron, ¿no? Pero a lo que voy es, el otro
tenía el sueño de emprender un negocio aquí, ¿no? Y él tener su propio negocio y él ser su propio jefe. Entonces ahí ya vemos que son dos éxitos totalmente distintos. El que quería ser emprendedor no le va a hacer feliz llegar a una empresa totota y tener una oficina y tener 8,000 empleados porque él quería otra cosa, ¿no? Y entonces cuando tú te enfocas a eso, te vas dando cuenta que lo vas logrando, ¿no? El otro amigo abrió pastelerías y le empezó a ir muy bien, ¿no? Y hoy tiene ya 8 franquicias de pastelería. Entonces es exactamente lo mismo, ¿no? Él supo perfectamente a dónde estaba su camino, si estaba dispuesto a pagar ese precio. Y cuando tú encuentras todo esto, lo logras. A lo mejor para el del gran corporativo, el otro no es tan exitoso, ¿no? Porque dirás que no estás en una gran empresa. Y a lo mejor uno dirá, oye, es que mi trabajo es trascendental, ¿no? Yo llevo comida a miles de personas y tú solo sales en la tele. Y, o sea, tu éxito no es mi éxito, ¿no? Él me dirá, es que yo a lo mejor traigo, la empresa me da un BMW de prestación. O sea, si eso es lo que yo quiero también, entonces tengo que buscarlo también. Y él tendrá que ser mi ejemplo. Pero si no es tu intención, pues entonces ¿para qué te desgastas buscando algo que no es tu prioridad, ¿no? Y normalmente lo que nos pasa es que no sabemos nosotros qué queremos y entonces empezamos a copiar a los demás o nos dejamos llevar por los demás. Ah, sí, yo también quiero una oficina grande. Ah, sí, yo también quiero un coche grande. Ah, sí, yo también quiero esto, yo también quiero el otro. Ah, sí, yo también quiero viajar. Pues sí, pero tú no estás dispuesto a viajar o no te encanta viajar. Ah, sí, cierto. Y entonces parece muy tonto, pero de verdad que termina siendo muy fácil. Y cuando tú encuentras tu camino, el día que llegas, tú eres muy feliz. Y a lo mejor otros te van a decir, oye, es que pudiste haber hecho más, o por qué no mejor te fuiste a trabajar a esto, o por qué no mejor te dedicaste al otro, porque para él el éxito es totalmente distinto, ¿no? Al final tú tienes que ser muy claro en eso, ¿no? Les voy a poner 3 recomendaciones. Aquí están. Primero, búsquense las notas de este chavo, el de abajo, el número 73 es el que les digo, el jugador de los Vaqueros de Dallas. Eh, Vean un poco todas las entrevistas que puedan ver de él, váyanlo buscando, como un gran perdedor alcanzó el sueño que todos los jugadores querían, ¿no? Cómo él lo hizo y por qué lo hizo. Esto de Kurt Cobain era uno de mis ídolos cuando yo estaba chavito. Era el vocalista de un grupo que se llama Nirvana, ¿no? Y entonces, bueno, pues era mi máximo, imagínense, yo quería tener un grupo de rock, evidentemente Kurt Cobain era así como mi referente, mi máximo, por supuesto, ¿no? Quiero ser un día como Kurt Cobain, ¿no? Quiero, para mí Kurt Cobain en ese momento, cuando nosotros estábamos chavos, pues tenía todo, ¿no? Era el sueño rotundo de todos los que queríamos ser rockstars, ¿no? Lo logró, escribía canciones padrísimas, era famosísimo, era millonario, tenía un éxito brutal, todo el mundo lo conocía, revolucionó la música, creó un estilo propio, todo, ¿no? Para el concepto que yo tenía en ese momento de éxito de un rockstar, él lo consiguió todo y lo sobrepasó. Sin embargo, terminó pues quitándose la vida, ¿no? Y esta carta que puse aquí es la carta que él deja, ¿no? Y entre otras cosas, difícil entender evidentemente el mundo real que él vivía en su cabeza, ¿no? Pero entre muchas cosas que él menciona es que no estaba tan contento con la fama, ¿no? Cuando él encontró la fama, se dio cuenta de muchas cosas que no imaginó antes y no le encantaron, ¿no? Se dio cuenta que a su alrededor no había gente tan honesta o tan sincera, ¿no? Porque más bien era gente interesada, se dio cuenta que era un medio pues, un poco nefasto y entonces ahí está el tema. Cuando él alcanza el éxito, no está dispuesto a pagar ese precio, ¿no? O el éxito que él se imaginaba no era realmente como lo fue viviendo, ¿no? Y entonces vive una frustración. Entonces dices, ¿cómo puede ser que un tipo que tiene todo en el mundo no está feliz, ¿no? Y se va a los 27 años, justamente por eso, ¿no? Porque a lo mejor él tampoco entendió perfectamente qué es lo que realmente lo hacía feliz, ¿no? A lo mejor él lo hacía feliz componer música, nada más, ¿no? Pero a lo mejor no lo hacía feliz ser un rockstar. A lo mejor él soñó algún día con que sus canciones la conocieran todos, ¿no? Y entonces a lo mejor debió ser un buen compositor, pero no un rockstar, no el líder, no la gran figura que todo el mundo voltea a ver porque eso lo agobió y lo ficcionó. Es un ejemplo muy sencillo, pero así hay muchísimos personajes que desde nuestra trinchera creemos que tienen absolutamente todo el éxito completo, pero al final no están contentos, porque vuelvo a lo mismo, no es un estado físico, el éxito no es ya estoy aquí en el escenario con millones de personas. ¿Te gusta eso? No, lo detesto. Entonces no estás siendo exitoso, ¿no? Solamente estás ganando mucho dinero o estás siendo muy famoso, pero lo importante es que tú adentro digas, sí, la verdad, estoy pleno, estoy satisfecho, qué bueno que me dediqué a esto, si vuelvan a hacer, volvería a hacer lo mismo. Esa es la clave, ¿no? La mayoría de las personas muy exitosas que me ha tocado conocer, que son felices, exitosas en todos los sentidos, casi siempre utilizan esa frase, si volvieran a hacer, volvería a hacer lo mismo, no me molestaría hacer lo mismo, estaría dispuesto a. Eso creo que es lo más importante que ustedes tienen que entender. Y esta serie, justamente ayer la terminé de ver, está larguísima, son 7 temporadas. ¿Alguien ya la vio?
se llama Mad Men. No, si no la han visto está en Netflix, véanla. A mí me voló la cabeza, impresionante. Se trata de las agencias de publicidad que empezaron a trabajar en la avenida más importante en Nueva York en la época de los 60. Es decir, es todo el inicio de las grandes agencias de hoy, ¿no? Las agencias de publicidad. Hablan, por ejemplo, de McCann Erickson, ¿no? Que soy una de las más importantes a nivel mundial, la de Leo Burnett. Es la historia de esas agencias, pero más que la historia de las agencias de cómo se construyeron, es una fantasía, es decir, es una agencia de publicidad que empieza a juntar un grupo de personas, se vuelven socios y crean su empresa y van compitiendo con los monstruos de la agencia de publicidad. Pero está padrísima porque te vas dando cuenta cómo van teniendo los éxitos de diferentes marcas. Por ejemplo, te hablan de las campañas de Hershey, la de Coca-Cola, muchas campañas de productos que hoy consumimos, cómo empezaron a construir su imagen y sus campañas a través de estas agencias de publicidad. Pero básicamente lo que está padrísimo es que te vas dando cuenta de la vida que llevan detrás de eso, ¿no? De cómo el personaje que logró crear el eslogan más importante de una marca, como Hershey's, de pronto tiene problemas en casa, o de pronto quiere otras cosas, o de pronto no sabe para dónde va y se empiezan a perder en el mundo, o cómo la agencia se vuelve un despedazadero de personas porque todos son egoístas, todos son envidiosos, todos quieren pisotear a los demás. Entonces, vuelvo a lo mismo, el personaje llega y cumple su sueño. Ahí está, ya hice la campaña más importante, uno de los productos más importantes del mundo, pero para hacer eso tuve que trabajar en una empresa que me hizo pedazos física y mentalmente porque todos se comían a todos, ¿no? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Puedes? No, pues que sí, yo la verdad soy muy fuerte, me vale gorro, todo se me resbala, perfecto, éntrale. Oye, no, la verdad es que a mí si me ven feo, pues ya me siento mal, si me pisotean me pongo a llorar, si me humillan, pues me hago menos. Entonces, ¿estás dispuesto a vivir eso? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Entonces, pues básicamente es eso. Es, es una plática muy rápida, son creo que 30 minutos lo que tenemos, pero básicamente creo que lo que yo les aconsejaría, que empiecen a trabajar desde ahora, que hagan su mapa, para que cuando tengan que estar trabajando no les sea pesado. Y a mí me preguntan, ¿cómo va tu confinamiento, ¿no? de esta cuarentena? Yo les digo, pues padrísimo. La verdad es que no me ha pesado en lo más mínimo porque hago lo que me gusta, ¿no? Yo me imagino ahorita si fuera contador y tuviera 80,000 papeles acá, a lo mejor diría, pues me pagan súper bien, a lo mejor ganaría más de lo que gano ahorita, a lo mejor tendría un mejor coche, pero ahorita me estaría dando topes en la cabeza porque estaría yo harto, desesperado y aburrido con mi vida. Eso es lo más importante, que cuando tú llegues a esa meta que te planteaste, digas, ya está, lo logré, ¿no? Y si además otros te reconocen el éxito, bueno, pues eso es secundario, ¿no? También viene muy bien, pero funciona, ¿no? Entonces, no sé si algo me entendieron de esto. No sé si se cortó el audio desde hace 20 minutos, ya nadie me oye, pero bueno, me gustaría también escuchar un poco de lo que opinan ustedes. Gracias, Luis. Pues todo, la verdad, muy, muy bien, si te escuchamos. Y creo que los jóvenes, pues, se van o están con una visión diferente de quién es Luis Tamariz y cómo llegó a alcanzar el éxito que todo, bueno, que proyectas en la televisión y que proyectas día a día con tu forma de ser, con esta parte de sentirte pleno porque estás haciendo lo que realmente te gusta. Y pues es muy valioso para mí que hayas compartido estas claves con mis chicos. Si alguien quiere participar, ¿puede habilitar su micrófono? Sí, para que nos pregunten. Mientras, fíjate, les voy a contar algo que olvidé contarlo y que resume un poco esto. Tuve la suerte de irme 3 años seguidos a Europa por conexión con este amigo Bruno que les decía. Él estaba trabajando para Univision y entonces, pues digamos que fui a trabajar un poco como por asignaciones especiales. Entonces, la primera vez tuve la suerte de estar 3 meses allá, de vivir en Madrid 3 meses y de cubrir todo, ¿no? O sea, me tocó cubrir Liga Italiana, Liga Holandesa, me tocó cubrir Champions, me tocó pues, estar así, ¿no? Cara a cara con un Cholo Simeone, con un Zidane, con un Leo Messi, con un Cristiano Ronaldo. Es decir, puedo presumir, lo digo sin vanidad, puedo presumir que llegué y toqué la cima de lo que yo hago, que es el periodismo deportivo. Y de pronto, cuando llegues acá, muchos te dicen, ¿por qué no te quedaste allá, no? Qué tonto eres, qué güey, ya habías llegado al éxito. El precio que hay que pagar allá es brutal, brutal, porque no había una televisora como tal, ¿no? Y entonces había que hacer un trabajo súper desgastante. Yo era, pues todo, ¿no? Yo era el camarógrafo, yo era el reportero, yo era el que cargaba las cosas para mi propia nota, es decir, a mí me tocaba hacer todo. Entonces, era padricísimo, o
sea, no lo voy a olvidar nunca, es algo de lo más importante que me ha tocado vivir en mi vida, pero el precio de estar ahí era altísimo, ¿no? Y entonces llega un momento en que dices, no, sabes que no sé si estoy dispuesto a pagarlo. Y aparte ocurre otra cosa, te das cuenta que es mucho el tema de distancia. Aquí te dicen, es que lo más importante es, si yo soy periodista deportivo, quiero llegar un día a cubrir al Real Madrid y ahí trabajar, porque entonces voy a alcanzar el éxito. Porque tú crees que ese es el éxito. Y cuando llegas allá te das cuenta que pues todos cubren al Madrid, ¿no? O sea, allá el que está al lado no te dice, wow, estás cubriendo al Madrid. Te dice, sí, claro, estás haciendo exactamente lo mismo que yo. Y te empiezas a topar que hay gente de allá, que España, que te dice, uy, mi sueño es un día viajar a Argentina y poder cubrir al Boca. Entonces dices, ¿ah? Pues claro, porque simplemente es un tema de distancia. Tú quieres llegar allá porque está lejísimos, lo ves como, wow, es un reto enorme, pero el de allá no lo ve como algo enorme. El de allá, pues el que creció en Madrid, el periodista que creció en Madrid y estudió en la Universidad del Madrid, pues para ellos es lo más lógico trabajar en el Real Madrid, ¿no? Entonces, el éxito tampoco es exactamente esto. Ellos a lo mejor sueñan con viajar a Argentina y poder trabajar un día ahí, ¿no? Entonces, por eso les digo que es un poco relativo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O ya están congelados? Gracias, Luis. Pues no sé, chicos, ¿alguna pregunta? Ya les dio. Pido a Cris, a Juan, a Alberto, a Poblanito, a Sí, Juliet, a Carlos, a Ilse, a bueno, Malboro. mi nombre es Juan Pablo. Tengo una pregunta. Hola, Juan Pablo. Una vez que descubriste que tu éxito no era estar reporteando allá en Madrid, ¿qué es lo que haces después de eso? O sea, ok, tal vez no, ese no era mi éxito, pero ¿qué es lo que puedo hacer para descubrir otro éxito? ¿O qué es lo que puedo hacer después de saber que ese no era mi éxito? Mira, no sé si era mi éxito, porque al final el tema es que si yo hubiera estado allá y alguien me dice, no sé, por ejemplo, ¿no? De la cadena de televisión española, me dicen, oye, qué bueno eres, te ofrecemos trabajo, pues, o sea, claro que hubiera dicho que sí, ¿no? O sea, no es que no quisiera ese éxito, es que el precio era muy complicado, ¿no? Allá somos absolutamente nadie nosotros, por ejemplo, Televisa no es tan reconocida ni TV Azteca ni nada, ¿no? Entonces, para poder quedarme a trabajar en una gran televisora allá, es decir, hacer lo que hago aquí, hacerlo allá, que eso sí me hubiera encantado, ¿no? Imagínate tener mi programa en España y poder hablar del Madrid, del Barcelona y estar en los partidos, claro que me hubiera encantado, o sea, era lo máximo, ¿no? Pero para yo poder hacer eso, a lo mejor tenía que empezar otra vez de cero, ¿no? A picar piedra, a meterme pues a una empresa pues ahí medio a chalanear y a lo mejor en 10 años pues yo podía tener mi programa. Entonces, ese es el tema. ¿Estás dispuesto ahorita, a aventarte esos 10 años para ver si pega? Pues no, ¿no? Entonces, no es tanto que no quisiera ese éxito, sino que las condiciones que estaban en ese momento no eran las óptimas. Te digo, si alguien llega y me dice, oye, ¿te gustaría trabajar con nosotros en la televisión? Te hemos visto y lo haces muy bien, por supuesto que digo que sí, en 2 segundos, ¿no? Y a lo mejor empiezas a pensar en otras cosas y ya ves si puedes mover tu vida o no, que ese es el precio que yo te digo. Entonces volteas y dices, a ver, ¿puedo mover mi vida de aquí para acá? Pues no puedo moverla completa, tendría que moverla solito. Ah, ¿estás dispuesto a? No, pues sí, no, pues no. Entonces ahí empieza ese debate, ¿no? Y después viene el tema de lo que tú me preguntabas, encuentra lo que te haga feliz, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que estamos aquí confinados, estoy tomando un curso online de guionismo con un director de cine de Chile, que ya tiene ahí un par de premiecitos. Yo sé que es algo que me hace súper feliz, así, ¿no? O sea, mi sueño, hoy uno de los sueños que tengo es poder tener un día un guión cinematográfico y que lo pueda ver en una película, ¿no? Entonces, algún día lo tengo que terminar y lo voy a vender y ojalá pueda ser un éxito, ¿no? Entonces, el primer paso justamente pues, fue este. Y es lo que les digo, yo tengo muy claro que quiero hacer ese guión. Si yo le digo a un amigo, oye, estoy estudiando guionismo, una forma de decir, ¿para qué pierdes el tiempo, no? Nadie te va a comprar ese guión. No importa, o sea, eso es algo que sí tengo muy claro que a mí me hace muy feliz, ¿no? Y entonces vuelvo a lo mismo, es cómo puedo llegar yo a poder un día tener un guión importante en el cine. Bueno, lo primero era, necesito aprender de un director que ya lo haya hecho, ¿no? Entonces me puse a buscar y encontré el curso y hoy lo estoy tomando, ¿no? Eso es lo que les digo, es parte fundamental de. Y de ahí seguramente voy a empezar a buscar un chorro de tutoriales y videos y consejos y etcétera, que me vayan nutriendo de cómo hacer que mi guión vaya enfocado justamente a cine, ¿no? Y cómo hacer que pueda ser exitoso. Entonces hoy voy aprendiendo un montonal de cosas y digo, wow, con razón tienen éxito, ¿no? Cuando veo la forma en que construye este señor, por ejemplo, sus historias, es eso un poquito, ¿no? Es buscarlo, ¿no? Imagínate si un día yo veo mi guión en el cine, bueno, voy a enloquecer, ¿no? Voy a enloquecer porque habré logrado
el éxito, pero si no lo consigo, de todos modos el proceso, que es lo que les decía, el proceso de hacerlo a mí me hace muy feliz. Entonces, eso es lo importante. Si yo solamente quiero el ego y digo, sí, es que quiero que un día mi guión esté ahí, pero me choca escribir, pues entonces me voy a pasar 2 años terribles, aburridísimo, escribiendo algo que no me gusta, solo por el hecho de que un día pueda ser famoso en eso, ¿no? Entonces, lo más importante es, insisto, el camino, ¿eh? Vas del punto A al punto B, pero si no te gusta el camino que vas a recorrer, entonces no tiene ningún sentido que te lo avientes. Aunque creas que llegando a B vas a ser muy feliz, el trayecto va a ser espantoso y no te va a gustar, ¿no? Gracias, Luis. Le cedo la palabra a Angélica Limón. Hola, Hola, Angélica, ¿cómo muy estás? buenas tardes. Un gusto. Igual, Mi Angélica. pregunta, mi pregunta es la siguiente. Como bien mencionaba, nos comentaba, tienes que ponerte un objetivo, pero ¿qué voy a hacer para alcanzar ese objetivo? No esperar como que las oportunidades lleguen, sino como, ¿qué hacer? Si me quiero ir a tal lado, pues buscar esto y esto y esto que me lleven a tal lado. Pero muchas veces nos planteamos el objetivo y para llegar a ese objetivo y que, digamos, las oportunidades se nos abran, decimos sí, 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 pero no sabemos qué consecuencias traiga. Entonces, usted nos recomienda llegar a un momento en donde tenemos que decir, no, creo que esto no, porque en vez de que me traiga más cosas positivas, me va a traer cosas negativas y me va a atrasar en mi objetivo. O sea, es recomendable decir sí a todo o decir, no, creo que en esto ya no. Sí, justamente creo que esa es la clave, ¿no? Al final tú eres la que sabe que te hace feliz, ¿no? Y es lo que te comentaba hace un ratito con Kurt Cobain, por ejemplo, ¿no? Pues él alcanza el éxito que todos quisiéramos, ¿no? Pero se da cuenta que no es feliz, ¿no? Entonces, al final, sí, es lo que te digo del precio. Cuando tú empieces a trabajar, ¿no? O empieces a trazar el camino para donde tú vas, te vas a dar cuenta que hay cosas que no te gustan. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la política, ¿no? Me encanta todo ese tema de la política y me gustaría algún día, o no, me imagino y digo, siendo un presidente municipal, un gobernador, sí, claro, claro que me encantaría, ¿no? Es algo padrísimo, pero el camino que sigue un político para llegar ahí es asqueroso, está lleno de corrupción, está lleno de gente gandalla, está lleno de mentiras, está lleno de traiciones, de golpes bajos, de agandallar a otros, ¿no? Porque esa es la política en nuestro país, así está hecha, ¿no? Entonces, yo ¿me veo siendo un día, por ejemplo, gobernador? Sí, pues claro, me encantaría en algún día, ¿no? ¿Me veo recorriendo ese camino? No. No porque no estaría dispuesto a, porque seguramente llegaría un momento en el que me obligarían o me pedirían hacer cosas que no estoy de acuerdo, me pedirían agandallar a gente y no estoy dispuesto a hacerlo, me pedirían pisotear gente y no estoy dispuesto a hacerlo, me pedirían traicionar gente y no estoy dispuesto a hacerlo, ¿no? Entonces a lo mejor ahí ni me meto, ¿no? Si algún día alguien llega y me dice, oye, nos gustaría que fueras candidato de algo y demás, es como el atajo, ¿no? Ya no recorriste el camino y dices, bueno, pues no sé, habría que ver, ¿no? A ustedes también les van a llegar atajos, que eso es lo más padre. Tú te pasas el camino y empiezas a caminarlo, pero en ese caminar te pueden llegar muchos atajos, porque ahí también cuenta la suerte, el mundo se está moviendo, te conectas con otra persona y entonces eso puede hacer que facilitarte el camino, ¿no? Y entonces a lo mejor tú tenías que pasar todavía por un pantano horrible y te daba miedo, pero a lo mejor alguien te agarró y te pasó del otro lado y bueno, pues entonces ya avanzaste, ¿no? Pero creo que va un poco por ahí, ¿no? Que tú sepas hasta dónde sí y hasta dónde no, con tal de conseguir tus sueños, ¿no? Yo conozco muchas personas que su sueño era, yo quiero ser millonario, quiero ser muy poderoso y no me importa pasar por quien sea. Y al final ellos lo consiguen, ¿eh? Y tú dices, ¿en serio duermes tranquilo? O sea, a ver, si tienes muchísimo dinero para votar, para todos lados, pero duermes tranquilo. Yo no podría dormir tranquilo en el papel de esa persona. A lo mejor él sí, no lo sé. O a lo mejor su vida es un infierno y lo único que tiene es muchísimo dinero, ¿no? O a lo mejor de verdad es tan cínico que dice, sí, yo la verdad duermo tranquilo, sé que pisotea 20, pero pues, ¿no? Como dicen, de que lloren en mi casa la tuya, o la ley de la selva, depende mucho también de tu carácter, de tu formación, de tus valores, de tus principios, ¿no? Muchísimas gracias, me aclaró muchas cosas en este momento de mi vida. Fíjate, Angie, ahorita que me lo preguntabas, me viene a la mente algo rapidísimo. Siempre me decían a mí, ¿por qué no te vas a México, a trabajar a Televisa México, ¿no? Y en todo este proceso que estuve en Puebla, me tocaron 2 o 3 personas que me decían, oye, es que tienes el talento para estar allá sin problema, ¿no? Le compites a cualquiera de los de allá sin problema. Sí, el tema es que yo aquí, por ejemplo, soy un conductor y un productor. A mí no me gusta tanto salir a reportear. Me gusta mucho contar historias, hacer reportajes, sí, pero salir a reportear y esperar a un futbolista ególatra, sin educación, que te tiene ahí 2 horas esperando para hacerle 2 preguntas tontas, eso, por ejemplo, a mí me choca, ¿no? Y entonces, irme a México significa aventarme todo eso, ¿no? Porque no iba yo a llegar a que me dijeran, claro, esta es tu silla, este es tu programa nacional y listo, ¿no?
por supuesto que digo que sí mañana, ¿no? Pero no, había un camino que recorrer y yo no estaba dispuesto. La Ciudad de México tampoco es una ciudad que me encante, ¿no? Tengo muchos amigos allá y digo, es que lo que tú tienes ahí no es vida, o sea, tú nomás estás sobreviviendo. Sí, a lo mejor sobrevives en un BMW, pero al final estás sobreviviendo, ¿no? Entonces, por eso es lo que te digo. En algún momento de la vida yo dije, sí, me voy a ir para allá, y luego lo piensas y dices, no, o sea, me gustaría ir, sí, claro, si encuentro ese atajo, ¿no? Pero no estoy dispuesto a cruzar todo el pantano, Muchísimas gracias. ¿no? Gracias, Luis. Pues me parece que ya no tiene ninguna pregunta, ningún alumno. No sé si alguien quiere animarse a decirle algo a Luis. Varios me pidieron pues hacer el contacto contigo. Realmente te ven como un ejemplo. Creo que pues eso es algo de mucho valor y me gustaría que ellos mismos dijeran, ¿no? ¿Por qué llegó esa admiración? ¿Por qué querían que vinieras a esta charla virtual? De hecho, desde el año pasado queríamos que nos acompañaras en un congreso. No me fue posible contactarte, había extraviado tu número, no sé, te traté de localizar por Twitter, me parece, y después, digo, ya me enfoqué en buscar otros ponentes porque se nos venía el tiempo encima, pero ya era como pues un invitado que les debía a mis chicos. Con muchísimo gusto, siempre que me inviten, con muchísimo gusto. ¿Sabes qué pasa también en este medio, por ejemplo? Si ustedes realmente se quieren dedicar a esto, hablando de precios, por ejemplo, ¿no? Yo les decía al principio que siempre tuve muy claro que quería que mi trabajo lo vieran muchos, ¿no? Que fuera un poco exponencial y por eso entonces tenía que estar en un medio de comunicación masivo para que pues, el mensaje fuera así, ¿no? Amplio, brutal y me conocieran muchos y no solo uno. Pero les digo que siempre hay un precio. El precio es que también te van a ver mucha gente que a lo mejor no le caes bien, no le gusta tu trabajo, no te odia, ¿no? Y entonces en las redes hoy, que están llenas de haters, pues eso es parte del precio, ¿no? Oye, ¿estás dispuesto a que te ataquen también? Fíjate que yo he tenido la suerte de que pues tengo muy poquitos haters, creo. Tengo como 4 bloqueados nada más en mis redes y veo que hay personas que tienen la 1000 o 500 o 2000 bloqueados, entonces, pero es parte del precio. ¿Estás dispuesto también a? Y cuando tú estás muy seguro de lo que haces y muy contento con lo que haces, o sea, a mí alguien me puede llegar y decir, es que eres un fracasado, o sea, se resbala. ¿Por qué? Porque tú sabes quién eres, ¿no? Porque tú estás contento con. Si tú no estás contento con lo que eres, si a pesar de que puedas tener mucho dinero, un gran trabajo, un gran empleo, un gran sueldo, si tú no te sientes un exitoso, en el momento que otros te empiecen a cuestionar, te vas a dar cuenta que solito te caes, ¿no? Porque tú mismo estás viviendo en una mentira. Eres exitoso ante los demás, pero para ti no lo eres. Y al final, con el único que vas a vivir siempre es contigo, ¿no? O sea, eso no lo olviden. Contigo vas a vivir toda la vida. Puedes tener esposas, puedes tener novias, puedes tener amigos, puedes tener esposos, puedes tener papás, hermanos, pero al único que no vas, o sea, al único que vas a tener que soportar toda tu vida es a ti. Ahí no hay de otra. Gracias. Le voy a ceder la palabra nuevamente a Angélica. ¿Sí? Es que, bueno, personalmente me gustaría agradecerle mucho, no solamente pues contestar mi pregunta anterior, sino que nos comparta esa experiencia, porque le mencionaba personalmente como que ahorita me encuentro en una encrucijada y creo que lo correcto, aunque te lleguen consejos de muchas personas que te estiman, no lo ven de una manera muy objetiva hacia el campo, digamos, su experiencia de sí, no, está bien, y hablarlo con alguien que sabes que no solamente tiene el conocimiento, la teoría y que te la está compartiendo, sino como las consecuencias de, es algo que aparte de que te abre los ojos y te da una visión más grande al mundo de la carrera, tanto laboral, tanto de la vida, de la sociedad, creo que es algo que no solamente, aparte de que lo sigo en su trayectoria laboral, por Gracias. cuestiones de que a mi familia le gusta, de que igual tengo en este momento a mi pareja aquí y él estábamos escuchando y era como, oye, qué padre, que no solamente les diga, ah, es esto y esto y esto, y les pinta el mundo de rosa, sino que es una persona que se está tomando el tiempo de compartir una experiencia y de explicar todo lo que te puede llegar a pasar. O sea, creo que es algo que le quería agradecer bastante porque es una persona reconocible por su trabajo, no solamente a un nivel local, sino hay muchas personas que lo pueden llegar a apreciar como qué buen trabajo hace y por al menos esa es mi postura. Y Muchas muchísimas gracias, gracias. Angélica.
No, hombre, al contrario, ojalá que de verdad te sirva y qué bueno que me compartes también un poco esto. Por ejemplo, ahorita me dices que estás ahí con tu pareja. Eso te va a pasar en algún momento en la vida, ¿no? Tienes el trabajo y tienes a tu pareja y a veces juntarlos es muy complicado. No el trabajo y la pareja, sino el éxito y la pareja, ¿no? Y entonces a lo mejor te vas a dar cuenta en algún momento que el camino por la izquierda dice que vas a estar todo el día con tu pareja y el camino por la derecha dice que vas a alcanzar tu éxito personal, pero a lo mejor sabes perfectamente que eso va a terminar dañando tu relación, ¿no? Y entonces también tienes que decidirlo. En ese momento lo decides, oye, mi relación ya no va tan mal, digo, ya no va tan bien, pues entonces, ¿sabes qué? Con la pena, te quiero mucho, pero pues me voy con el éxito porque es el camino que le veo mucho más futuro, ¿no? O a lo mejor al revés, oye, ¿sabes qué? Mi relación está padrísima, estoy muy feliz y no, la verdad, ahorita no cambiaré esto por esto, ¿no? Si puedes conjuntar los dos, te va a servir muchísimo, ¿no? Pero son preguntas que se te van a ir parando en la vida durante todo el tiempo y tienes que tomar siempre una decisión, ¿no? La decisión de para dónde quieres y las consecuencias, exactamente lo que decías, que esas son siempre importantes, ¿no? La consecuencia que tiene por ejemplo, a mí, para poder llegar a la televisión, recién que entré, me invitaron a un casting y terminé el noticiero en la mañana. Era la puerta de entrada que había, ¿no? No tenía opción para escoger, pero eso significaba levantarme a las 4 de la mañana todos los días, lo hice durante muchos años, levantarme a las 4 de la mañana para estar en la televisora a las 5. Evidentemente es mal dormir, es mal comer, es un estrés pesadísimo, son muchas cosas, ¿no? Entonces en ese momento era el único camino que se me abría y yo tenía que decidir, a ver, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Te vas a levantar a las 4? Yo odio levantarme temprano, es de lo más que odio, ¿no? Me encanta dormirme tardísimo y levantarme tarde, ¿no? Porque además en la prepa, fue una prepa vespertina, entonces estaba acostumbrado a eso. Pero en ese momento tú decides y dices, oye, ¿estoy dispuesto a pagar el precio? Sí, o sea, sí estuve dispuesto a pagar uno de los precios más feos que había en ese momento, que era odio despertarme temprano, no importa, ¿no? Lo pago con tal de estar ahí. Hay quienes decían, no, es que me gusta levantar temprano, olvídalo, ¿no? Yo me espero a que me llegue otra oportunidad. Es válido, pero a lo mejor esa oportunidad ya no llega, ¿no? O sea, tú también, al final la vida es un volado, ¿no? Son decisiones y tú decides si está bien o no. Puede ser que tú digas, no, yo no me voy a levantar temprano, me espero a que me inviten a un programa de la noche. Pues va, a lo mejor lo logras y está padrísimo, pero a lo mejor nunca lo logras y te vas a arrepentir toda la vida de no haber sacrificado un poquito, ¿no? O sea, al final también hay que sacrificar. El precio no es, no estoy dispuesto a pagarlo, el precio es, todo en la vida vas a tener que sacrificar, siempre, siempre. El tema es hasta dónde estás dispuesto a sacrificar, ¿no? Gracias, Luis. Ya Muchísimas gracias por todo. para finalizar, le cedo la palabra a Alberto Bravo. Tiene una pregunta. Venga, Alberto, a ver si te encuentro aquí. Adelante, Alberto. ¿Escuchas, Alberto? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Este, ahorita ya nos platicó de toda su carrera, todo lo que ha vivido, lo que ha pasado, las metas que ha cumplido. En este momento, ¿cuál es tu meta? Yo creo que el cine, lo que les platicaba, ¿no? Siempre quise trabajar en cine y nunca he podido, ¿no? Porque no hay el tiempo, porque no había la confianza, ¿no? O porque no, por una u otra cosa, ¿no? Y entonces ahorita que estamos viviendo esto, dije, sí, claro, sí, sí quiero acercarme. Entonces, ahorita uno de los objetivos que tengo es terminar ese guión, que ya está, o sea, ya está bastante avanzado, pero necesitaba como el coacheo de alguien que realmente se haya dedicado a esto y hoy gracias a la tecnología se puede, ¿no? En algún momento quise estudiar cine, pero volvemos a lo mismo, el precio de ir a México, en ese momento sí quería, pero mis papás no tenían los recursos para poder pagarme la carrera que yo quería en México y entonces pues no lo consideré, ¿no? En ese momento no es que yo no estuviera dispuesto a pagar el precio, no me tocaba a mí, y quien tenía que pagar el precio, pues no podía en ese momento, ¿no? Entonces, ahorita sí quiero hacer algo de cine y ese es uno de los objetivos que tengo, ¿no? En tele estoy trabajando muy bien y entonces lo que me dicen, ¿por qué no te esfuerzas en llegar a Televisa México? No, la verdad ahorita mejor preferiría esforzarme a poder estar algún día en cine, ¿no? Y tiene que ver mucho con prepararte y con las capacidades también, ¿no? El talento. Ahí por eso tienes que ser tú también muy sensato contigo mismo de tus capacidades y tus habilidades. Cuando yo estaba en la música, que tenía mi grupo de rock y que dije voy a dedicarme a esto, cuando me decían algunos que a lo mejor me iba a morir de hambre, es cuando dudas. Y entonces yo volteaba y decía, a ver, ¿realmente soy un verdadero guitarrista? Y entonces yo volteaba y veía que había amigos que lo hacían mucho mejor que yo y decía, a ver,
tengo que ser honesto conmigo mismo. No, ni soy el mejor cantante, ni soy el mejor guitarrista. Y entonces, si voy a entrar con dudas y sabiendo que no soy el más fuerte, pues a lo mejor me van a tirar muy rápido, ¿no? Entonces también eso me hizo decidir. Si en ese momento yo hubiera visto que era un virtuoso y decía, es que de verdad, o sea, a mí en la guitarra nadie me gana, seguramente no lo hubiera dejado, hubiera dicho, no, hombre, o sea, pero yo voy a triunfar seguro. Aquí es un poquito lo mismo, ¿no? Tienes que ser sensato. A mí me gusta escribir cosas, lo he intentado en algunos momentos, comparto y la gente me dice, oye, escribes muy padre, me gusta mucho. Y entonces es cuando te vas dando cuenta que sí tienes la habilidad, ¿no? Y ahorita que tomé este curso y el tipo te va diciendo, necesitamos esto y esto, te das cuenta que yo ya lo sabía sin el orden que él le pone, ¿no? Entonces dices, sí tengo un talento, sí soy bueno para esto. Y entonces claro que mete los kilos, ¿no? Pero tienes que ser muy honesto. Si tú sabes que eres malísimo escribiendo y nomás por quedar bien te vas a meter a escribir, o si tú sabes que eres malísimo tomando fotos y te vas a meter de fotógrafo, solito te estás engañando, ¿no? Entonces, pues yo ahorita estoy en eso, ¿no? Sí quiero trabajar en la industria del cine de una u otra forma. Ya tuve un acercamiento que es doblando una voz muy chiquitita en una película que se llamó Selección Canina, si pueden verla, de Animex, pues ahí sale mi voz. Yo hice la voz de un personajito muy chiquitín, pero bueno, pues quiero hacer más cosas en cine. Muchas gracias. No, Gracias. sí, Alberto. Pues a nombre de la Universidad Benito Juárez, le damos las gracias a todos los que asistieron a esta charla y te agradecemos, Luis, que hayas pues brindado este tiempo a los alumnos de la Universidad Benito Juárez y compartir las claves de tu propio éxito, que bueno, bien las vamos a poder aplicar. De verdad, muchísimas gracias con el corazón. Y pues a falta de aplausos, pues aplausos virtuales. Sí. Muchísimas gracias, Luis. Así aplauden los sordomudos. Entonces Ahora queda perfecto. Sí. para no saturar los Hombre, micrófonos. muchísimas gracias. Abrazo a todos y gracias por invitarme y siempre que me invite con mucho gusto.